Yo maté a mi hermano. Lo envenené lentamente durante 3 meses hasta verlo retorcerse de dolor en el suelo de la cocina, suplicándome que llamara al médico. ¿Y sabes qué le dije mientras se moría? Ahora sabes lo que se siente no poder ni caminar, Benedito. Esta es una historia que necesito contar antes de morirme. Una historia que me ha quemado por dentro durante 62 años. Una historia tan polémica, tan brutal, que tal vez me juzgues cuando termine de contártela. Pero ya no me importa lo que pienses. Ya no tengo nada que perder, y esta verdad se va conmigo a la tumba si no la suelto ahora. Me llamo Conceição. Tengo 78 años, y durante más de 6 décadas he cargado con el peso de haber asesinado a sangre fría al hombre que destruyó mi infancia, mi adolescencia y casi mi vida entera. Pero antes de que me condenes, antes de que cierres este video pensando que soy un monstruo, déjame contarte por qué lo hice. Déjame contarte lo que ese desgraciado me hizo durante 8 años de mi vida. Nací en 1945 en un pueblito perdido del interior, donde las casas eran de adobe y las calles de tierra. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 5 años, dejándonos solos a mi madre Aparecida, a mi hermano Benedito y a mí. Benedito tenía 10 años entonces, 5 más que yo, y desde el funeral de papá se convirtió en el hombre de la casa, como decía mamá, con esa voz orgullosa que me daba náuseas. Pero Benedito no era un hombre, era un demonio disfrazado de niño. Los abusos empezaron cuando yo tenía 8 años. Al principio eran tocamientos que él llamaba juegos de hermanos mayores. Me decía que era normal, que todas las familias lo hacían, que era nuestro secreto especial. Yo era una niña, ¿qué iba a saber? Le creí durante meses hasta que los juegos se volvieron más violentos, más dolorosos, más humillantes. Cuando cumplí 10 años, ya no podía sentarme bien en la escuela. Las maestras preguntaban por qué cojeaba, por qué tenía moretones en los brazos, por qué a veces no podía ni escribir, porque me temblaban las manos. Yo inventaba excusas, que me había caído del árbol, que me había golpeado con la puerta, que era muy torpe. Mentiras que me salían tan naturales como respirar. Mamá sabía, claro que sabía. Una madre siempre sabe cuando algo le pasa a su hija, pero Aparecida había decidido que Benedito era más importante que yo. Él era el que trabajaba en el campo, el que traía dinero a la casa, el que iba a heredar las tierras de mi abuelo. Yo era solo una boca más que alimentar hasta que algún hombre me quisiera como esposa. Una noche, cuando tenía 12 años, me armé de valor y le conté a mamá lo que Benedito me hacía. Le mostré las marcas en mi cuerpo. Le expliqué por qué a veces no podía caminar bien durante días. ¿Sabes qué me dijo? No inventes historias, Conceição. Tu hermano es un buen muchacho. Deja de buscar atención con mentiras. Mentiras. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Esa misma noche, Benedito entró a mi cuarto más violento que nunca. Me susurró al oído. Si vuelves a abrir la boca, te mato. Y después mato a mamá, ¿entiendes? Yo tenía 12 años y le creí. Le creí porque en sus ojos vi que era capaz de hacerlo. Los años siguientes fueron un infierno que no le deseo ni a mi peor enemigo. Benedito se volvió más cruel, más sádico. Ya no se conformaba con abusar de mí. Me humillaba delante de los vecinos. Me hacía trabajar como una esclava en la casa. Me pegaba por cualquier cosa. Y mamá lo defendía siempre. Benedito tiene carácter fuerte porque es el hombre de la familia, decía. Cuando cumplí 15 años, ya casi no podía caminar. Los médicos del pueblo decían que tenía problemas de columna por trabajar tanto en el campo. Nadie sospechaba la verdad. Nadie quería sospecharla. Pero había algo que ni Benedito ni mamá sabían. Algo que yo había descubierto por casualidad y que cambiaría todo para siempre. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de mamá, encontré unas cartas escondidas debajo de su colchón. Cartas de don Evaristo, un hombre de 50 años que vivía en el pueblo de al lado. Un viudo con dinero que estaba interesado en casarse conmigo. Las cartas hablaban de una dote, de una fecha para la boda, de cómo yo sería una esposa obediente y trabajadora. Mamá me estaba vendiendo, literalmente vendiendo a un hombre que podría ser mi abuelo. Esa noche no pude dormir, no por miedo a Benedito, sino por la rabia que me quemaba las entrañas. Una rabia tan profunda, tan pura, que por primera vez en mi vida no sentí miedo.
Sentí poder, y fue entonces cuando empecé a planear mi venganza. Pero lo que pasó 3 semanas después cambió todos mis planes de una manera que jamás imaginé. Lo que pasó esa noche del 15 de marzo de 1961 todavía me despierta a veces con sudores fríos. No por remordimiento, sino por la satisfacción que sentí al ver cómo se desarrollaba todo exactamente como yo necesitaba. Benedito había llegado borracho a casa, como casi todas las noches, pero esa vez traía una furia diferente. Había perdido dinero jugando cartas y mamá lo estaba regañando en la cocina. Yo estaba en mi cuarto fingiendo dormir, pero podía escuchar cada palabra de la pelea que se estaba armando. «Eres un irresponsable, Benedito. Ese dinero era para la dote de Conceição», gritaba mamá. «No me vengas con sermones, vieja. Yo mantengo esta casa», le respondía a él. «Pues manténla bien. Don Evaristo viene la próxima semana a conocer a tu hermana, y necesitamos ese dinero para comprarle ropa decente». Ahí fue cuando escuché el primer golpe. Un sonido seco, como cuando partes una rama. Mamá gritó. Luego silencio. Después, pasos pesados dirigiéndose hacia mi cuarto. Benedito entró tambaleándose, con los nudillos ensangrentados y esa mirada que yo conocía tan bien, la mirada que significaba que iba a desquitarse conmigo por todo lo que le había pasado en el día. «Levántate», me ordenó. «Tu querida mamita dice que te vas a casar, pero antes de que te vayas, vamos a despedirnos como se debe». Lo que pasó después fue lo más brutal que había vivido hasta entonces. Benedito no solo abusó de mí esa noche, me golpeó hasta dejarme inconsciente. Cuando desperté tenía sangre en la boca, un ojo cerrado y no podía mover la pierna izquierda. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era el silencio que venía de la cocina. Me arrastré como pude hasta allá y encontré a mamá tirada en el suelo, con la cabeza partida contra la esquina de la mesa. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no veían nada. Aparecida estaba muerta. Benedito estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño. «Fue un accidente, Conceição», me dijo sin levantar la vista. «Se cayó. Yo no quería». Se cayó y se golpeó la cabeza. Mentira. Yo había escuchado todo, pero en ese momento, viendo a mamá muerta en el suelo y a Benedito destrozado por lo que había hecho, entendí que Dios me estaba dando la oportunidad perfecta para mi venganza. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté, fingiendo estar asustada. No sé. Van a meterme preso. Van a colgarme por esto». «No, si nadie se entera», le dije con la voz más dulce que pude fingir. Benedito levantó la cabeza y me miró con esperanza. «¿Qué quieres decir?» «Que podemos decir que mamá se enfermó, que está en cama, muy grave. Nadie viene a visitarnos seguido. Podemos ganar tiempo para pensar qué hacer». Era mentira, por supuesto. Yo ya sabía exactamente qué iba a hacer. Esa misma noche, enterramos a mamá en el patio trasero, debajo del naranjo. Benedito cavó el hoyo llorando, pidiendo perdón a cada palada de tierra. Yo lo ayudé, cargando piedras para cubrir bien la tumba. Él pensaba que éramos cómplices. No sabía que yo era su verdugo. Los días siguientes fueron una actuación perfecta. Cuando los vecinos preguntaban por mamá, yo les decía que tenía una fiebre muy alta, que el médico había dicho que era contagiosa y que nadie podía visitarla. Benedito respaldaba mi historia, agradecido de que su hermanita lo estuviera protegiendo. Pero yo no lo estaba protegiendo, lo estaba preparando para morir. Durante las primeras 2 semanas después del asesinato de mamá, Benedito se portó diferente conmigo, más cariñoso, más cuidadoso. Hasta dejó de abusar de mí. Pensaba que el shock de haber matado a nuestra madre lo había cambiado, que finalmente había entendido lo monstruo que había sido. ¡Qué ingenuo! Una noche me trajo flores del campo y me pidió perdón por haber sido tan duro conmigo todos esos años. Me dijo que íbamos a empezar de nuevo, que él iba a cuidarme como el hermano mayor que debería haber sido siempre. «Te prometo que nunca más te voy a lastimar, Conceição», me dijo con lágrimas en los ojos. «Somos todo lo que nos queda en este mundo». Yo le sonreí y le dije que lo perdonaba, que entendía que había sido difícil para él cargar con tanta responsabilidad siendo tan joven, que lo amaba y que siempre íbamos a estar juntos. Mentiras, todas mentiras dulces que él se tragó como un idiota.
porque 3 días después, cuando pensó que ya había ganado mi confianza, volvió a mi cuarto en la madrugada. Volvió a tocarme, volvió a lastimarme, volvió a susurrarme al oído que yo era suya, que siempre iba a ser suya, que ahora que mamá no estaba, nadie me iba a defender. Esa noche, mientras él dormía satisfecho después de violarme una vez más, yo fui a la cocina y saqué la caja de veneno para ratas que guardábamos en la alacena. Veneno con arsénico, el mismo que usábamos para matar las ratas del granero. Y ahí, en la oscuridad de la cocina, con el cuerpo todavía doliéndome por lo que me había hecho, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a matarlo, lentamente, dolorosamente, como él me había matado a mí durante 8 años. Pero antes de continuar con esta historia que te va a helar la sangre, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas escuchar cómo termina, por favor dale me gusta a este video. Sé que tal vez no sabes cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas terribles, suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Es gratis y así te van a llegar notificaciones cada vez que subamos un nuevo relato. Te lo pido con el corazón, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Y te advierto, lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. El primer día que le puse arsénico en la comida, Benedito no notó nada. Era solo una pizca mezclada en los frijoles, tan poca que ni siquiera cambió el sabor. Pero yo sabía que era suficiente para empezar. Durante las siguientes 2 semanas aumenté gradualmente la dosis. Una pizca más en el café de la mañana, un poco más en el guiso de la noche. Benedito empezó a quejarse de dolores de estómago, de náuseas, de cansancio. Pensaba que era por el estrés de haber matado a mamá. Debe ser la culpa que me está enfermando, me decía mientras yo le preparaba té de manzanilla con una dosis extra de veneno. Tranquilo, hermano, le respondía yo, acariciándole la frente con ternura fingida. Ya vas a estar mejor, pero no iba a estar mejor. Cada día iba a estar peor. Al mes de haber empezado con el envenenamiento, Benedito ya no podía trabajar en el campo. Se levantaba vomitando, tenía diarrea constante, se le estaba cayendo el pelo. Los vecinos empezaron a preguntar qué le pasaba. Debe ser la misma enfermedad que tiene doña Aparecida, les decía yo. Parece que es contagiosa. Qué perfecta mentira. Nadie quería acercarse a nuestra casa por miedo a contagiarse de esa enfermedad misteriosa que tenía a toda la familia postrada. Benedito estaba desesperado. Me suplicaba que fuera al pueblo a buscar al médico, pero yo siempre tenía una excusa, que no teníamos dinero, que el médico estaba atendiendo otros casos más graves, que era mejor esperar a que se sintiera un poco mejor para hacer el viaje. Conceição, por favor, me rogaba con la voz quebrada. Siento que me voy a morir. No digas eso, le respondía yo, dándole más té envenenado. Yo te voy a cuidar, siempre te voy a cuidar. Y era cierto, lo iba a cuidar hasta que se muriera. Pero entonces pasó algo que no esperaba, algo que cambió todo el curso de mi venganza. Era un martes por la tarde, 2 meses después de haber empezado a envenenarlo. Benedito estaba en cama, delirando por la fiebre, cuando escuchamos que alguien tocaba la puerta. Yo me asomé por la ventana y vi a don Evaristo, el hombre que se suponía que iba a casarse conmigo. Se me heló la sangre. Con todo lo que había pasado, me había olvidado completamente de él. «Conceição», gritó desde afuera, «vengo a conocer a mi futura esposa». Benedito se incorporó en la cama como pudo. «¿Quién es?», me preguntó con la voz ronca. «Nadie importante», le mentí. «Debe ser alguien que se equivocó de casa». Pero don Evaristo no se iba. Siguió tocando la puerta, gritando mi nombre. Decía que había hablado con mi madre por carta, que ya había pagado parte de la dote, que venía a formalizar el compromiso. «Conceição, sé que estás ahí. Tu madre me dijo que te preparara porque nos vamos a casar la próxima semana». Benedito me miró con los ojos desorbitados. ¿De qué está hablando ese hombre? No tuve más remedio que contarle la verdad. Le expliqué lo de las cartas, lo del arreglo matrimonial, lo de la dote. Benedito se puso furioso,
pero no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. «Dile que se vaya», me gritó. «Dile que mamá está muerta y que no hay ningún matrimonio». «¿Estás loco?», le respondí. «Si le digo que mamá está muerta, va a preguntar cómo, cuándo, dónde está enterrada. Vas a traer a las autoridades». Don Evaristo siguió insistiendo durante una hora. Finalmente, decidí salir a Belcmus a hablar con él. Le dije que mi madre estaba muy enferma, que mi hermano también estaba enfermo, que no era buen momento para hablar de matrimonios. «Pero niña», me dijo él, «yo ya pagué la mitad de la dote. Tu madre me prometió que estarías lista para casarte este mes». «Mi madre está delirando por la fiebre», le mentí. «No sabe lo que dice. Dele un poco más de tiempo». Don Evaristo se veía sospechoso, pero finalmente aceptó esperar 2 semanas más. «Si para entonces tu madre no está mejor, voy a traer al médico del pueblo grande», me advirtió antes de irse. Cuando entré a la casa, Benedito me estaba esperando con una mirada que no había visto en meses, una mirada de rabia pura. «Tú sabías», me dijo. «Tú sabías lo del matrimonio y no me dijiste nada. No quería preocuparte estando enfermo», le mentí. «Mentirosa», me gritó con las pocas fuerzas que le quedaban. «Tú planeaste todo esto, mataste a mamá y ahora me estás matando a mí». Se había dado cuenta. Después de 2 meses envenenándolo, finalmente se había dado cuenta. Pero ya era demasiado tarde para él. «¿Cómo te diste cuenta?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Benedito me miraba desde la cama con una mezcla de terror y admiración. «Los síntomas», me dijo con la voz quebrada, «son los mismos que tenían las ratas cuando las envenenábamos. Y tú nunca te enfermas. Comes la misma comida que yo, pero nunca te enfermas». Era cierto. Yo había sido muy cuidadosa de no comer nada que hubiera tocado, pero no había pensado que él se daría cuenta de ese detalle. «Eres muy inteligente, Os hermano», le dije, sentándome en la silla junto a su cama. «Lástima que te diste cuenta tan tarde». «¿Por qué?», me preguntó, y por primera vez en mi vida vi miedo real en sus ojos. «¿Por qué me estás haciendo esto? ¿En serio me preguntas por qué?». Le sonreí con una dulzura venenosa. «¿Quieres que te haga una lista de todas las veces que me violaste? ¿De todas las noches que no pude dormir por el dolor? ¿De todas las veces que le pedí ayuda a mamá y ella me dijo que estaba inventando historias?». Benedito cerró los ojos. Yo era un niño. No sabía lo que hacía. «Mentira», le grité, y toda la rabia que había guardado durante años salió de golpe. «Sabías perfectamente lo que hacías. Me amenazaste con matarme si hablaba. Me dijiste que era nuestro secreto. Un niño de 10 años no dice esas cosas si no sabe que está mal». «Conceição, por favor», empezó a llorar. «Perdóname. Te juro que me arrepiento de todo». «¿Te arrepientes?». Me reí con amargura. «¿Te arrepientes ahora que te estás muriendo? ¿Dónde estaba tu arrepentimiento hace 3 meses cuando me violaste después de matar a mamá? ¿Dónde estaba cuando me prometiste que nunca más me ibas a lastimar y a los 3 días volviste a mi cuarto?». No tenía respuesta para eso, porque sabía que yo tenía razón. «Además», continué, «¿quién dice que te estoy matando? Tal vez solo estás enfermo. Tal vez es la culpa que te está consumiendo por dentro. Conceição, por favor, llama al médico. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que nunca más te voy a tocar. ¿Como me prometiste hace 3 meses?» Le acaricié la frente sudorosa. «No, hermano. Ya no hay más promesas. Ya no hay más oportunidades». Benedito trató de levantarse de la cama, pero no tenía fuerzas. El arsénico ya había hecho demasiado daño en su organismo. «No puedes hacer esto», me suplicó. «Somos hermanos, somos familia». «Tú destruiste nuestra familia el día que decidiste que mi cuerpo era tu juguete», le respondí. «Tú mataste a la niña que yo era. Ahora yo estoy matando al monstruo que tú eres». Durante los siguientes días, Benedito alternaba entre suplicarme que lo salvara y amenazarme con contarle todo a las autoridades cuando se recuperara. Pero ambos sabíamos que no se iba a recuperar. «Si muero», me dijo una noche, «van a hacer una autopsia. Van a encontrar el veneno en mi cuerpo». «¿Quién va a pedir una autopsia?», le pregunté. «Los vecinos que piensan que tienes una enfermedad contagiosa. Don Evaristo, que cree que mamá está viva y enferma. Las autoridades de un pueblo que ni siquiera sabe que existimos». La desesperación en sus ojos me confirmó que sabía que yo tenía razón. Nadie iba a investigar su muerte. Nadie iba a hacer preguntas. «Eres un demonio», me susurró.
No, le respondí, soy lo que tú me convertiste. Una semana después, don Evaristo volvió. Esta vez traía al médico del pueblo tal como había prometido. Yo lo recibí en la puerta vestida de luto. ¿Qué pasó, niña?, me preguntó don Evaristo al ver mi ropa negra. Mi hermano murió anoche, les dije, con lágrimas falsas en los ojos. La misma enfermedad que tenía mi madre. Se la contagió cuidándola. El médico me hizo algunas preguntas sobre los síntomas. Yo le describí perfectamente los efectos del envenenamiento por arsénico, pero los presenté como una fiebre misteriosa que había atacado a toda mi familia. ¿Y tu madre?, preguntó don Evaristo. También murió, mentí. Hace 3 días. Los enterré juntos en el cementerio del pueblo. Por supuesto, no los había enterrado en ningún cementerio. Benedito estaba bajo el naranjo, junto a mamá, pero ellos no tenían por qué saberlo. El médico dictaminó que había sido una epidemia familiar de algún tipo de fiebre tropical. Don Evaristo, viendo que ya no había matrimonio posible, me ofreció sus condolencias y se fue. Y así, a los 16 años, me quedé completamente sola en el mundo. Pero por primera vez en mi vida era libre. Los meses siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez desde que tenía memoria, podía dormir tranquila, podía caminar por la casa sin miedo, podía comer sin que alguien me gritara, podía existir sin que nadie me lastimara. Vendí las tierras de la familia y me mudé a la ciudad. Le dije a todo el mundo que era huérfana, que mis padres habían muerto en un accidente. Nadie cuestionó mi historia. En esa época, había muchos huérfanos de guerra y desastres naturales. Conseguí trabajo como costurera. Me cambié el apellido. Me inventé una nueva identidad. Conceição Ferreira murió junto con su familia en aquel pueblito perdido. Yo me convertí en Conceição Santos, una joven trabajadora que había llegado a la ciudad buscando una nueva vida. Y durante 62 años, esa fue mi vida. Trabajé, ahorré dinero, me compré una casita pequeña pero cómoda. Nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca confié lo suficiente en nadie como para contarle mi historia. Hasta ahora, porque la cuento ahora, porque me estoy muriendo. Los médicos me dieron 6 meses de vida. Cáncer en los huesos, dicen. Ironías de la vida. Después de matar con veneno, yo me muero por dentro. Y antes de irme, necesitaba que alguien supiera la verdad. Necesitaba que alguien entendiera por qué hice lo que hice. ¿Me arrepiento? No. Ni un solo día de estos 62 años me he arrepentido de haber matado a Benedito. Él se lo buscó. Él eligió ser un monstruo. Yo solo le di lo que se merecía. ¿Fui cruel? Sí. ¿Fui calculadora? También. ¿Fui una asesina? Por supuesto. Pero también fui una niña que no tuvo a nadie que la defendiera. Fui una adolescente que tuvo que defenderse sola. Fui una víctima que se convirtió en verdugo porque no le quedó otra opción. La gente siempre dice que la venganza no soluciona nada, que hay que perdonar y seguir adelante. Mentiras. La venganza me devolvió la dignidad. La venganza me dio paz. La venganza me permitió vivir 62 años sin miedo. ¿Habría sido diferente si hubiera denunciado a Benedito a las autoridades? ¿Si hubiera buscado ayuda en lugar de buscar venganza? Tal vez. Pero en esa época, en ese lugar, nadie le creía a una niña que acusaba a su hermano mayor. Nadie investigaba lo que pasaba dentro de las casas. Las mujeres no teníamos voz, no teníamos derechos, no teníamos protección. Así que me protegí sola, de la única manera que pude. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Que después de matarlo, me di cuenta de que Benedito no era solo un abusador, era un cobarde que se aprovechaba de una niña porque sabía que ella no se podía defender, un cobarde que mató a su propia madre en un arranque de ira y después lloró como un bebé. Si hubiera tenido el valor de enfrentarlo cuando era más grande, cuando era más fuerte, tal vez no habría necesitado envenenarlo. Tal vez habría bastado con amenazarlo, con chantajearlo con lo que sabía sobre la muerte de mamá, pero no lo hice. Elegí el camino más seguro, el camino que me garantizaba que nunca más me iba a lastimar. Y no me arrepiento. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre la justicia, sobre la venganza, sobre lo que una persona es capaz de hacer cuando la acorralan,
por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo aprieta el corazón o el pulgar hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido situaciones extremas, suscríbete a este canal. Aprieta el botón negro que dice suscribirse y así te van a llegar notificaciones cada vez que subamos un nuevo relato. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que tuve razón en hacer lo que hice? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? ¿O crees que debería haberme conformado con ser víctima toda mi vida? Me encantaría leer tus opiniones. Y si tienes alguna historia similar que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo antes de irme. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar mi verdad sin juzgarme. O tal vez sí me juzgaste. Y está bien. Cada quien tiene derecho a su opinión. Pero yo me voy tranquila, sabiendo que hice lo que tenía que hacer. Y si en el infierno me encuentro con Benedito, le voy a decir lo mismo que le dije mientras se moría. Ahora sabes lo que se siente no poder defenderte. Hasta siempre.